Hola amigos, esta es la segunda parte del video Crea tu videojuego en 2D. Iniciaré con un repaso de lo que hicimos en el video 1. Si no has visto el video 1, te dejo aquí un enlace para que lo puedas ver y puedas entender la parte 2. Ok, haremos un repaso de lo que hicimos en la parte 1. En la parte 1 del video creamos un formulario, un form. Le cambiamos el nombre y le pusimos Robert Game y definimos sus medidas a 930 por 600. Posteriormente agregamos un picture box, que sería el fondo que estamos viendo, y le asignamos la imagen de fondo que bajamos del paquete de imágenes, elegir imagen, y lo acoplamos a lo que viene siendo el form. Lo siguiente que hicimos fue agregar nuestro picture box y asignarle la foto del personaje, y agregamos las 5 picture box para nuestras monedas y agregamos el piso. De igual manera, asignamos la imagen que descargamos del paquete de imágenes. Y lo probamos y nos dimos cuenta que las transparencias no estaban funcionando de una manera adecuada, por lo que escribimos 5 líneas de código. Bueno, escribimos esta línea de código para agregar el fondo, para agregarle el personaje al fondo y así poder hacer que la transparencia fuera efectiva. Vamos a probar para ver cómo se quedó el video pasado. Que como pueden ver, aquí ya están las transparencias. Ok, antes de iniciar a escribir código, les quiero enseñar primero lo que son las coordenadas, que es prácticamente la base de lo que viene siendo el videojuego. Son las coordenadas de las posiciones de los ejes Y y X. Se los voy a explicar aquí en una imagen que tengo. Ok, miren, esta es la imagen. Para poder tener movimiento en nuestro videojuego necesitamos comprender cómo funcionan los ejes Y y X. Como podrán ver, nuestro personaje, nuestro eje Y vendría siendo el que está en modo vertical y nuestro eje X es el horizontal. Entonces, si nosotros quisiéramos que el piso estuviera en este eje, a partir de aquí para arriba sería la altura y a partir de aquí para abajo sería la altura pero negativo. Igual, lo mismo que el personaje. Aquí el personaje estaría en el eje X en negativo y en el eje X aquí en positivo. Si salta, estaría modificando su eje Y. Si cae, estaría modificando su eje Y pero a negativo. Nosotros tendremos que comprender esta parte para poder escribir el código. Ok, muy bien. Entonces, como les comentaba acerca de las coordenadas del eje Y y el eje X. Vamos a escribir código, vamos a agregarle movimiento al piso para ya iniciar con la animación de nuestro videojuego. Vamos a escribir un poquito de código, le agregué un poquito de zoom a las letras para que fuera mejor la visibilidad. Entonces vamos a animar este piso, ¿no? Vamos a hacer que se mueva de un lado a otro para que tenga ese efecto de movimiento. Okay, lo primero que haremos será declarar esta variable que es la velocidad, una de tipo entero, velocidad piso. Vamos a ponerle un valor de igual a 1. Okay, ahí simplemente esto nos va a servir más adelante
para poder definir la velocidad del piso. Vamos a crear un método que se llama muevePiso. Así simplemente escribamos de modo privado, mover piso. Y lo primero que vamos a hacer va a ser acceder a la ubicación del piso. ¿Cómo accedemos así? Recordemos que al PictureBox le llamamos piso. Ok, muy bien, entonces vamos a declarar dos variables, que es la posición del piso de tipo entero, posición piso en su eje X, ok, que sería igual a piso.locación, que como podrán ver nos vamos a acceder a la locación a su eje X. Vamos a declarar otra variable de tipo entero, que sería posición piso Y, sería igual a piso.locación punto Y. Y ya que tenemos declaradas las dos variables, vamos a iniciar con el movimiento del piso. Ok, vamos a acceder igual de esa manera, piso punto locación, aquí locación, ok, sería igual a new point, y aquí vamos a poner la posición del eje X y luego la posición del eje Y. Aquí prácticamente lo que vamos a hacer es tomar esta posición y llamarla aquí, y en su posición piso Y. Ok, hasta aquí ya tenemos las dos variables declaradas de la posición actual del piso. Después tenemos esta línea que nos va a ayudar para mover el piso. Entonces, como recordemos en la explicación que les hice de las coordenadas, nos interesa mover el piso en la posición en el eje X. Entonces aquí simplemente vamos a decir que si le ponemos +1, se movería izquierda a derecha. Lo que queremos que sea negativo, que salga hacia la izquierda. Entonces tenemos que ponerle -1. Ok, esto va a hacer que se esté moviendo una posición hacia el lado izquierdo. Ahora, en este método, así por sí solo no funciona, no hace nada. Necesitamos agregar un timer. ¿Cómo se agrega ese timer? Vamos al modo de diseño. Buscamos del lado izquierdo en la caja del cuadro de herramientas, buscamos un timer. Aquí está, lo arrastramos, así, lo arrastramos aquí, lo soltamos, lo seleccionamos y le cambiamos el nombre. Le ponemos timer, mueve piso, ¿ok? Y aquí lo podemos declarar en que esté disponible, enable, le ponemos true. Y este es el intervalo, es cada 100 milisegundos va a estar ejecutados este timer. Lo podemos dejar así para poder iniciar con la prueba. Ya que tenemos listo eso, hacemos doble clic sobre el timer, accedemos a su método tick, que prácticamente viene siendo el método que hace el intervalo, y llamamos al método muevePiso. MuevePiso, y así. Hasta aquí voy a repasar el código para que ustedes luego lo puedan ver. Este código lo voy a estar publicando en el blog. Al terminar el blog, te lo voy a dejar aquí en la descripción. También lo voy a estar publicando en HipHub, pero en un futuro, ya con la versión final. Aquí les voy a dejar el código para que igual vean cómo se ve mi código, para que ustedes lo puedan estar viendo y que se ve igual. Porque en ocasiones nos puede marcar un error y puede ser pues simplemente porque nos falta un corchete,
porque nos falta el punto y coma, no sé. Recordemos que este es para principiantes, este videojuego, cómo hacerlo. Para las personas más experimentadas, pues quizá a lo mejor este código les parezca un poco sencillo, me parece excelente. Y bueno, entonces vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo, vamos a darle iniciar, vamos a ver cómo se ve. Ya el piso ya se está moviendo. Está un poco lento, igual voy a detenerlo para ver cómo podríamos aumentar la velocidad. Para aumentar la velocidad podremos hacer clic aquí en el timer y modificar su intervalo disminuyendo el tiempo. Puede ser que pongamos 50. Vamos a poner 10 para que sea más evidente el movimiento y vamos a iniciarlo nuevamente para ver el resultado. Y como podrán ver aquí ya la velocidad aumentó, se detuvo un poquito porque en ocasiones así sucede, pero aquí ya está moviéndose más rápido. Aquí lo que tenemos el problema es que se está quedando sin piso. Vamos a escribir unas líneas de código para generar un piso que sea infinito. Ok, lo primero que tendremos que hacer será agregar un picture box nuevo. Yo ya lo tenía aquí agregado, pero igual voy a hacer el ejemplo. Vamos a agregar un picture box nuevo. Vamos a agregarle la imagen de piso. Okay, igual aquí vamos a hacerle el auto size. Okay, y lo vamos a ubicar. Lo vamos a ubicar en la... Yo aquí lo voy a eliminar porque lo tenía agregado, pero lo vamos a ubicar. Aquí lo vamos a buscar. Yo lo voy a ubicar en la posición continua o contigua al piso 1. Si este está, vamos a buscar su locación. Su locación de este piso es 0475 y el ancho es 930. Vamos a ubicar el piso 2 en la posición 930 en su eje X. Aquí locación, le estoy poniendo 980 para que se vea que es el nuevo piso, igual para que sea un espacio y podamos diferenciar. Y en la altura, en el eje Y 475 para que esté en la misma altura. Entonces vamos a ir al código y vamos a escribir, vamos a copiar estas dos líneas. Las vamos a pegar aquí abajo y vamos a cambiarlos para piso 2. Aquí piso 2, piso 2. Y vamos a copiar también esta. También la vamos a pegar aquí. Y vamos a poner piso 2. Posición piso 2X. Posición piso 2 en su eje Y. Ok, vamos a probarlo. Como podrán ver aquí ya está el piso 1 y el piso 2 moviéndose en su eje X. Vamos a agregar otra línea de código para hacer que el piso se esté repitiendo constantemente y evitar que quede sin piso. Vamos a agregar dos líneas. Lo que vamos a hacer va a ser aquí agregar una condición, un if. Vamos a agregar un if donde vamos a validar la posición del piso 1 si piso punto locación
en su eje X es menor a 930 a menos 930, vamos a copiar esta. Lo vamos a poner al inicio del formulario. El inicio del formulario sería el 930 en su eje X, positivo. Vamos a agregar otra condición. Vamos a pegarla aquí abajo. Vamos a decir que si piso 2 está igual en saliendo del formulario en menos 930, lo vamos a ubicar al inicio del formulario. Ok, vamos a probar. Como podrán ver, aquí en el piso ya se está moviendo de derecha a izquierda y ya está haciendo, cuando llega a esta parte final, se vuelve a mover en su X, en su eje X hacia el inicio y así de manera infinita. Esto simula que el piso está avanzando y nunca se termina. Ok, muy bien. Hasta aquí sería el video de la segunda parte. Si tienen alguna duda o comentario, me los pueden dejar aquí en la sección de comentarios. No olviden suscribirse y nos vemos en el video 3 de Crea tu propio videojuego en 2D con C Sharp Visual Studio de una manera sencilla y rápida. Muchas gracias.